verdad, un honor y gusto que me hiciste favor de invitar, Pilar, y a los senadores presentes, a la senadora Paredes, a la senadora Mercado, al senador Álvarez y Casa y el resto de mis compañeros. Trataré de ser libre porque en esto siempre hay un tirano y ese tiempo. Y traté de enfocar un poco mi opinión más en cuanto al tema de COVID-19, la comunidad de migrantes, esta diáspora a la cual yo orgullosamente soy parte desde hace más de 2 décadas. Buen alumno de don Jaime Lucero, he aprendido mucho de gente como valiosa como don Jaime, que seguimos sus pasos de manera humilde. ¿Qué pasará con nuestros trabajos? Muchos de nosotros o de nuestras familias en México se preguntará. Y me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta, pero recuerdo que por ahí la segunda semana de marzo decían la autoridad local aquí en Dallas que se suspendía todo tipo de actividades, que debíamos de guardarnos en casa y tener ahora sí que cuidado, y que solamente las actividades esenciales eran las que se deberían de quedar. ¿Cuáles son esas actividades esenciales? La mayoría de estas actividades esenciales son ejecutadas por los migrantes, desde la construcción a la hospitalidad, la limpieza, el transporte, son actividades que nosotros estamos acostumbrados y somos parte de ellos. Entonces ahí, de entrada, me di cuenta que el desempleo en el norte de Texas se desplomaba, pero no se desplomaba dentro de nuestra comunidad. En las actividades laborales, en oficinas y en otro tipo de profesiones, sí. También nosotros, el 1.2 millones de mexicanos que vivimos en Dallas, representamos gran parte de la fuerza laboral. De estos 1.2 millones de mexicanos que vivimos aquí, 700,000 de nosotros no contamos con documentos. Por ende, no tenemos acceso al beneficio del desempleo. Otro dato importante es que el 30% de los médicos que aquí residen, ya que aquí practican, son extranjeros, es decir, son de nacionalidad, de cualquier otra nacionalidad, menos norteamericanos. Muchos de ellos, obviamente la mayoría ya nacionalizados. El 29% de los trabajadores agrícolas son nacidos en el exterior, en la mayoría de los casos en México. Entonces, ahora que vemos las noticias, que vemos todos estos agradecimientos y aplausos, inclusive se les denomina héroes sin capa, tanto a los médicos como a los trabajadores de la agricultura y del campo, ¿qué hacemos para poder convertir toda esta gratitud en un cambio de política llevada a la práctica? Yo podría decir, y ahorita aprovechando este foro tan importante con personalidades de mucha experiencia, que no es fácil tenerlos como contraparte todos los días, yo creo que es el momento perfecto, senadores, para que ustedes inicien el diálogo con su contraparte en los Estados Unidos para ver la posibilidad de una reforma migratoria. No puede existir mejor momento en la historia para poder transformar la gratitud en política y llevarla a la práctica. Esto se puede hacer definitivamente, hay un camino, ustedes ya lo conocen, sobre todo usted, senadora Paredes, que ha servido a nuestro país por décadas. No es camino nuevo para usted. Sin embargo, esta situación del COVID-19 que llegó aquí para quedarse puede dar los elementos para la tormenta perfecta y buscar el eco en el Senado norteamericano y llegar a los oídos de los legisladores que empatizan con nuestra labor, que son muchos, no son pocos,
y poder iniciar este diálogo que puede terminar en un buen puerto. Seguramente no solamente somos esenciales. En la recuperación de la economía mexicana y la norteamericana, vamos a ser mucho más esenciales para que después de esta pandemia que nos va a debilitar a ambas economías, los trabajadores migrantes mexicanos vamos a ser más que importantes y vamos a ser actores principales en poder detonar nuevamente la economía de ambos países. Uno de cada tres trabajadores domésticos son migrantes. Uno de cada cuatro trabajadores de la construcción y de la minería son domésticos, son migrantes, perdón. Uno de cada cinco trabajadores en el procesamiento de alimentos son migrantes. Y no es sorpresa que la mayoría son mexicanos. Todas estas actividades han mantenido a este gran país, que son los Estados Unidos de Norteamérica, a flote durante estos casi 3 meses de encierro. Hay mucha información que con gusto les puedo compartir, que se puede convertir en información poderosa para poder solicitar de manera más que digna un diálogo con su contraparte norteamericana y pensar en iniciar ese camino. ¿Cuál debe ser la postura del gobierno de México con los mexicanos que vivimos en Estados Unidos? Yo creo que la misión del gobierno mexicano hoy por hoy es la preservación de la salud de los mexicanos, vivan o no en nuestro país. Esa es la misión. No creo que haya ninguna otra prioridad más que preservar la salud de los que viven en México y de los que vivimos acá. El sistema de salud de Norteamérica a nosotros nos recoge y nos ampara, afortunadamente. No es el mismo caso en México. En segundo plano está el tema económico que va de la mano. Por eso el gobernador Abbott, aquí hace prácticamente 3 semanas, decide reiniciar la economía porque el daño ya era profundo y nuevamente empezamos y regresamos muchos de nosotros a laborar. El tema económico es algo que tenemos que seguir muy de cerca y va más allá del tema de las remesas, que eso es un motor importante para nuestro país. Las remesas seguirán siendo eso, un motor que va a producir bienestar en México. Por ahí se manejaban buenos datos por el senador Icaza del desplome de las remesas en el mes de hecho no fue en abril, fue en mayo. Y lo más seguro es que van a seguir disminuyendo. Es el momento ideal para que se incentive la repatriación de capitales que no solamente generan sobrevivencia, sino también riqueza en México. Y a lo que me refiero con esto es que estas remesas desafortunadamente no se están utilizando para generar más riqueza, sino únicamente sobrevivencia. ¿Qué podemos hacer en este caso? Incentivar estas remesas para que no solamente suban en cantidad, sino que puedan utilizarse en proyectos productivos. Si bien el 3x1, todos estos esfuerzos que hicieron los zacatecanos y muchos de nosotros nos beneficiamos, ya son más que parte de la historia, pues yo lo veo un tanto complicado el que puedan reactivarse, porque no veo la voluntad del gobierno en turno. La creación de una entidad en el exterior que nos permita abrir una empresa en Estados Unidos con mayor facilidad, senadores, yo creo que es algo que nos debe México. No es posible que que intentemos hacer empresas en México y nos lleve 3, 5 meses abrir una empresa. Y sobre todo porque a veces no contamos con la documentación adecuada y nuestra forma de identidad común, que es la matrícula consular acá en México, es válida en la mayoría de los casos. Si pudiéramos instrumentar, si pudiéramos implementar la creación de empresas mexicanas por
mexicanos en el exterior, con puntos de gestión como los consulados, que no lo veo tan descabellado. Eso pudiera detonar riqueza en nuestro país y transformar las remesas en capital semilla. ¿Sí? ¿Quién no quisiera incentivos fiscales para que los que queremos invertir en México, pues nos animemos a hacerlo? Creo que también es una parte que se nos debe, porque si bien muchas familias regresan, ya no somos los mismos mexicanos que cuando salimos hace una década o dos o más. Hemos aprendido nuevos oficios, nos hemos transformado de manera vertical y aquí el problema de ello es que todo este talento de tantos mexicanos que ya tienen 5 o 10 años de sus empleos y que se han convertido en excelentes y trabajadores, inclusive diría yo en maestros en lo que hacen, ese talento no lo está aprovechando nadie, inclusive diría yo más Estados Unidos que México. Una persona que después de 10 años, después de haber hecho una profesión o oficio por más de 10,000 horas, se convierte en un experto. México tiene muchos expertos en distintas áreas en Estados Unidos y ese talento no está siendo aprovechado. Otro tema importante es el turismo. Seguramente es una de las industrias más golpeadas por esta pandemia. Y no creo que a los mexicanos o a los paisanos se nos haya visto jamás como turistas. Se nos ven como muy buenos enviadores de remesas, compradores de trocas de 50, 70,000 dólares, pero nunca se nos ha visto como lo que somos cuando regresamos a México. Yo creo que no hay turista que gaste más dinero en México de vuelta más que los paisanos. La derrama económica que dejamos en nuestros municipios al fin de año o en el verano, y lo vemos con las caravanas migrantes que hemos hecho durante más de una década, cómo las familias completas regresan a sus municipios o comunidades, y lo que hay en ese espacio, en esa estancia que duramos en México es más que desarrollo económico. Yo creo que la Secretaría de Turismo puede vernos como tal, pudiera haber campañas, pudiera haber acercamientos con el secretario Torruco para que realmente haya un acercamiento directamente con nosotros y podamos regresar no como paisanos, sino como turistas. No solamente como observadores, sino también como participadores e invertir en el turismo en nuestro país. El turismo internacional seguramente se va a ahuyentar por mucho tiempo, pero el turismo internacional que va a quedar va a ser el de los paisanos, porque sí somos turistas internacionales y muchos de nosotros tenemos la gran bendición de tener un pasaporte verde y uno azul, y eso es un capital que el gobierno de México lo tome en cuenta. Por otro lado, y lo dijo el senador Álvarez y Casa asertivamente, el tema del cruce de los connacionales y el ingresar a nuestro país cada vez es más peligroso. Definitivamente tiene que haber vigilancia constante y acompañamiento inclusive para los paisanos que regresan, y ahora más que nunca van a regresar muchos, y no en avión, van a regresar manejando. A estos hay que ponerles mucha atención porque son los que ya tiene seguro México y tenemos que cuidarlos porque también pueden dejar de ir algún día. No veo el relojito, Pilar, no sé cuántos segundos, minutos me quedan por ahí. Sí, Mario, ya fueron los 10 minutos, pero si quieres... Ok, bueno, nada más concluyo con una idea que he venido peloteando yo inclusive con unas personas, tomadores de decisiones en México. El acercamiento que tenemos nosotros, yo recuerdo que cuando recién llegué a Estados Unidos, pues la manera más cercana de transportarme a México era por medio de la radio. Y todos los domingos sintonizaba la Hora Nacional, un programa que encadena a todas las estaciones de México. Y la Hora Nacional creo que es momento, senadores, de que se convierta en la hora binacional.
Yo sé que es la Secretaría de Gobernación quien comanda este esfuerzo, pero ¿por qué no, de verdad, revelar la manera que vivimos los migrantes por medio de la cajita mágica de la radio que todo mundo escucha? Hay tantos mitos, tantas falacias de los migrantes en México, que de verdad a veces es hasta divertido escuchar las historias, porque nos tienen en un concepto muy erróneo, muy erróneo, y tampoco es tan romántico como a veces muchos queremos decirlo, ¿no? Tenemos vidas distintas, yo creo que cada región vive distintas realidades, pero yo creo que hoy en día sí nos da, senadores, para incluir la hora binacional y que nos escuchen también la voz de los paisanos semanalmente, y creo que de esa forma nos pueden conocer mejor. Yo me quedo a sus órdenes, comparto a la senadora Paredes, que me quedo atento por ese documento que están, ese manifiesto que están ya trabajando. La senadora Patricia Mercado, yo feliz de la vida de participar con su esfuerzo de ingreso vital, y están por ahí mis datos. Nuevamente, Pilar, aprecio muchísimo la oportunidad y espero que hayan sido pues productivas mis humildes palabras.